Hola, ¿qué tal estáis? En la clase de hoy vamos a comenzar con el tema 6, que se resume en una palabra, que es validez, validez del test. Un test va a ser válido si mide lo que debe medir. Bueno, en los problemas vamos a ver tres tipos de problemas. Vamos a ver los problemas que les he llamado de coeficientes, en los que calcularemos el coeficiente de determinación, el de alineación o el de valor predictivo. Veremos también problemas de estimación, que se parecen a los del tema 4 y veremos cómo distinguirlos. Y por último también veremos cómo calcular ese coeficiente de validez. Pero antes de nada vamos a ponernos en contexto. En este tema, con la validez, va a aparecer un nuevo concepto, que es el concepto de criterio. Vamos a tener un test que va a ser, le vamos a llamar X a la puntuación obtenida, como antes va a ser la puntuación empírica X, y vamos a tener un criterio externo, al que vamos a llamar Y. ¿Vale? Comenzamos ahora aprendiendo un nuevo concepto y con una nueva letra. Bien, vamos a ponernos un poco en situación, os voy a poner un ejemplo un poco simple. Imaginemos que tenemos un concesionario de coches y tenemos 4 trabajadores. Queremos ampliar la plantilla y para eso vamos a hacer un proceso de selección. Pero queremos confeccionar un test que nos prediga cuántos coches va a vender una persona, por ejemplo, al mes, para que cuando le pasemos el test nos diga más o menos, pues este va a ser buen vendedor o este no va a ser bueno. Lo que queremos es comprobar si ese test nos vale o no nos vale. Con lo cual lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, tomamos a nuestros 4 trabajadores, A, B, C y D, y les pasamos el test. Y nos predice que, por ejemplo, el trabajador A va a vender 8 coches al mes. ¿Vale? No tenemos todavía ni idea, eso es lo que dice el test. Le pasamos al B y nos dice que este va a vender 5 coches. El C va a vender 7 y el D, según el test, siempre según el test, va a vender 6. Bueno, pues para ver si este test es bueno o no, lo que vamos a mirar ahora es un criterio externo, que puede ser, por ejemplo, mirar los datos reales de los coches que han vendido el último mes. Y vemos que el trabajador A, el vendedor A, ha vendido 9 coches el mes pasado. El B ha vendido 5, el C ha vendido 6 y el D ha vendido 7. Pues esta es la idea que tenemos que tener de test y criterio. ¿Qué haremos ahora? Mirar si nos coinciden más o menos los que nos dice el test con los que realmente han vendido. 8, 9, 5, 5, 7, 6, 6, 7. Bueno, pues parece que no está tan mal. Parece que el test predice bastante bien los coches que venden realmente. Con lo cual podemos pensar que si se lo pasamos a otros vendedores, probables vendedores, nos va a dar también los coches que venderían. Para ver si esto realmente, nosotros ahora estamos diciéndolo un poco a ojo, 8, 9, 5, 5, para verlo, lo que calcularíamos, para ver si hay una asociación, calcularíamos el coeficiente de correlación, que se ve ahí en datos, creo, y después se utiliza mucho en diseños. Justamente el coeficiente de correlación lo que nos mide es si hay asociación entre dos variables, entre X e Y. Y el coeficiente de correlación, en principio, se llama RXY. Hay distintas formas de calcularlo según sean las variables continuas o dicotómicas. Todo eso lo tenéis en el libro, en el formulario incluso, ¿vale? Pero a partir de ahora, esa va a ser la validez. La validez que vamos a utilizar en todos los problemas va a ser el coeficiente de correlación entre un test y un criterio. Y cada vez que en un problema veáis la palabra criterio, es que estamos con X e Y. Si os dais cuenta, en fiabilidad no había ninguna Y, todo eran XX, XV, pues ahora nos entra un nuevo parámetro, que es el criterio. ¿Sí? Y con esto ya vamos a empezar a hacer los problemas según las partes que hemos dicho anteriormente. Bueno, vamos con el primer tipo de problemas, que son los de coeficientes. Hay 3 tipos: coeficiente de determinación, de alienación y coeficiente de valor predictivo. Hemos dicho que la validez era el coeficiente de correlación de Pearson en principio, que se llama RXY. Bueno, los 3 coeficientes
las fórmulas aparecen en el formulario, ¿vale? Pero lo más importante para estos problemas es entender lo que significa cada uno, porque una vez que sepamos lo que nos preguntan o lo que nos dan, vuelvo a decir, está en el formulario. Entonces, y además esto lo pueden preguntar incluso en la teoría. Coeficiente de determinación. Tiene como varias definiciones. Varianza común o asociada entre el test y el criterio. El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación, ¿vale? Y también lo sabemos desde diseños o datos que significaba justamente esto, ¿vale? Varianza común o asociada. También se habla como varianza explicada por el test, ¿vale? O varianza que se puede pronosticar a partir del test. Los tres conceptos nos hablan del coeficiente de determinación. Aparecerá muchas veces como porcentaje, los tres aparecerán a veces como porcentaje y nosotros para hacer las operaciones tenemos que ponerlo como proporción, dividiendo entre 100, poniendo 0, lo que nos digan. Bien, siguiente concepto, alienación, coeficiente de alienación. Este lo tenéis que pensar como inseguridad o azar, nos pueden decir de las dos formas, que afecta a los pronósticos. Y la fórmula, cuidado, que esta es distinta en diseños, no llevaba raíz cuadrada y aquí tiene una raíz cuadrada, pero bueno, vuelvo a decir, lo tenéis en el formulario. Aquí nos tenemos que quedar con la palabra inseguridad. Y por último, coeficiente de valor predictivo es justamente el complementario de la alienación, es la seguridad en los pronósticos. Y como es el complementario, es 1 menos el coeficiente de alienación. ¿Sí? Bien, esto es muy importante porque no nos preguntan, muchas veces nos preguntan con estas definiciones. Vamos a ver el primer problema. Dice así, sabiendo que un test aplicado a una muestra de sujetos explica el 49% de la varianza de las puntuaciones en el criterio, el porcentaje de azar que afecta a los pronósticos, y aquí son buenos y nos dicen que es el coeficiente de alienación lo que nos están pidiendo, nos dan las tres opciones. Aunque no nos dijeran coeficiente de alienación, acabamos de decir que azar o inseguridad era el coeficiente de alienación. Entonces, el dato que nos dan es que explica el 49% de la varianza. Pues nos están dando el coeficiente de determinación, directamente RXY al cuadrado. Esto es 0,49, varianza explicada. Y nos piden el coeficiente de alienación. Os he puesto aquí en la página 37 del formulario, tenemos las tres fórmulas. Nos piden alienación, pues el coeficiente de alienación será la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Pues directamente, y hacemos las cuentas, raíz de 0,51 que nos da 0,71. O lo que es lo mismo, pasándolo a porcentaje, 71%. Es decir, la opción correcta es la A. Y con esto ya estaría. Siguiente problema. Entre el test y un criterio externo hay un 36% de varianza común o asociada. El coeficiente de alienación y el valor predictivo son respectivamente, bien, lo mismo. Nos vamos a la primera página en la que os he dicho que varianza común o asociada es el coeficiente de determinación. Es decir, RXY al cuadrado es 36% o 0,36. Y nos piden el coeficiente de alienación, una vez más, coeficiente de alienación con la misma fórmula, raíz de 1 menos 0,36. Hacéis las cuentas con cuidado, 0,80. Y hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir, que el coeficiente de valor predictivo es 1 menos todo esto. Y todo esto es el coeficiente de alienación. Es decir, 1 menos el coeficiente de alienación. Son complementarios. CA y CVP son complementarios. Con lo cual, si uno es 0,80, 1 menos 0,80, 0,20. Si no se os ocurre, ponéis en esta fórmula, lo ponéis todo y también os saldría. Pero
Entonces miramos, primero vamos a mirar qué opciones tenemos y 0,80, 0,20 pues es la B. Pero os diré más, en este problema no hacía falta ni siquiera hacer todo esto, siempre que nos demos cuenta de que el coeficiente de alienación y el CVP son complementarios. Si son complementarios tienen que sumar 1, por lo que la A no puede ser, no suman 1, y la C tampoco suman 1. Es decir, todo nos lleva a la B. Si tenéis prisa en un examen y os dais cuenta de esto, no tendríais ya ninguna duda ni nada más que hacer. Ya tendríamos la solución. Pero es un poco arriesgado, no nos cuesta tampoco mucho coger y calcular los dos valores. Bien, continuamos. Problema número 3. Sabiendo que la proporción de la varianza de las puntuaciones obtenidas por los sujetos en un criterio que se puede pronosticar a partir de la varianza de las puntuaciones que han obtenido en un test es 0,64, el porcentaje de inseguridad que afectará a los pronósticos será, bueno, parece un poco trabalenguas, yo me trabo de hecho, pero nos están volviendo a decir la varianza de las puntuaciones que se puede pronosticar a partir de la varianza, ¿vale? Nos está volviendo a dar el coeficiente de determinación. Si recordáis, cuando habla de pronosticar, coeficiente de determinación. ¿Vale? Nos dice que es 0,64. Y ahora nos pide el porcentaje de inseguridad. Inseguridad, acordaros bien, es coeficiente de alienación. Coeficiente de alienación, otra vez raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de determinación. Lo hacéis con cuidado y nos da 0,60. Bueno, aquí hay un error. Bueno, nos preguntan porcentaje y las opciones nos las dan en proporción. Se han confundido ellos, pero bueno, no hay tampoco mucho problema. Nos da 0,60, con lo cual la opción correcta sería la C. ¿Veis cómo hasta aquí no tienen demasiado problema? Solo hay que saber los tres conceptos fundamentales. Vale, continuamos. Siguiente problema. Dice, si el coeficiente de validez de un test es 0,70, el porcentaje de varianza del criterio no explicada a partir del test es coeficiente de validez. Hemos dicho que era RXY, a secas, 0,70. Y nos habla del porcentaje de varianza no explicada. Vamos a calcular la explicada, que hemos dicho que era el coeficiente de determinación, que no es más que el cuadrado del coeficiente de validez, es decir, 0,70 al cuadrado, 0,49. Esto sería la varianza explicada. Pues la no explicada va a ser su complementario, 1 menos el coeficiente de determinación, es decir, 1 menos 0,49, 0,51. Y ya lo tendríamos. Este concepto de no explicada no aparece por ahí, no lo hemos dicho, pero bueno, si la explicada es coeficiente de determinación, la no explicada su complementario. La respuesta correcta es la B. Vale. Siguiente problema. Si la inseguridad que afecta a los pronósticos del test inicial es del 96%, el coeficiente de validez, el de valor predictivo y el de alienación serán respectivamente, vale, nos da la inseguridad, que tenemos que saber que es el coeficiente de alienación, 0,96. Y nos pide en un principio el de validez, que sería RXY. Nos vamos a la primera fórmula y sustituimos, esta vez nos dan el coeficiente de alienación, con lo cual 0,96 es igual a raíz de 1 menos coeficiente de determinación. Entonces, nuestra incógnita está aquí dentro de una raíz. Pues para despejarla, tenemos que acordarnos un poco de de las matemáticas básicas, de cómo se quita esta raíz. Y la raíz se quita elevando al cuadrado los dos miembros de la igualdad. De tal forma que nos queda 0,96 al cuadrado igual a la raíz al cuadrado. Y ahora este cuadrado con la raíz se anulan y ya nos hemos quitado el cuadrado de encima.
Hacemos la cuenta, 0,96 al cuadrado nos da 0,92 y continuamos. Aquí ya no tenemos raíz. Ahora, para despejar, como tiene signo negativo, lo que vamos a hacer va a ser pasar este hacia aquí y este hacia aquí restando, cambiados de signo. Este se nos convierte en rxy cuadrado y el 0,92 pasa restando. Y nos sale coeficiente de determinación igual a 0,08. Lo guardamos, pero no nos piden este, nos piden el de validez. Pues el coeficiente de validez es solo rxy, va a ser la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Es decir, raíz cuadrada de 0,08, que nos da 0,28. Continuamos, ahora nos piden en el orden valor predictivo, coeficiente de valor predictivo. Pues aplicamos la fórmula coeficiente de valor predictivo, 1 menos la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación, que lo tenemos aquí, 0,08. Y haciendo todas estas operaciones con cuidado, nos da 0,04. Y por último nos piden el coeficiente de alienación, pues el coeficiente de... No, nos piden el de alienación... Sí, nos piden el de alienación, que ya lo teníamos calculado desde el principio. Pero como nos decía la inseguridad, pues ya sabemos que el de alienación es 0,96. Es decir, nuestra opción correcta es la A, 0,28 de validez, 0,96 ya lo sabemos de alienación y no nos haría, podríamos haber calculado este haciendo 1 menos este de aquí. Pero bueno, lo calculamos también y sin problema. Aquí, importante acordarse de, para quitar la raíz cuadrada, elevar los dos miembros de la ecuación al cuadrado y así conseguimos quitarnos la raíz cuadrada. Bien, y vamos con el último problema de esta tanda. La capacidad de un test para pronosticar un criterio de interés expresada como la proporción de seguridad en los pronósticos es 0,60. ¿Cuál es el coeficiente de determinación de ese test? Vale, nos dicen directamente seguridad y seguridad era CVP. Nos vamos a esta fórmula y sustituimos donde pone CVP, ponemos 0,60. Te va a ser parecido al anterior. 0,60 igual a 1 menos raíz de 1 menos coeficiente de determinación. Y tenemos que despejar este coeficiente de determinación. Bueno, lo primero que haremos va a ser pasar toda esta raíz que tiene signo negativo al otro lado y el 0,60 hacia aquí. Un intercambio. 1 menos rxy cuadrado igual a 1 menos 0,60. Es decir, la raíz de 1 menos rxy al cuadrado igual a 0,4. Y ahora, como antes, lo que vamos a hacer va a ser elevar al cuadrado los dos términos, los dos miembros de la ecuación, de tal forma que la raíz y el cuadrado se nos van a ir. Entonces nos quedará 1 menos coeficiente de determinación igual a 0,4 al cuadrado, 0,16. Y una vez más, ya que este tiene signo negativo, lo intercambiamos con este. Y nos queda 1 menos 0,16 igual a coeficiente de determinación. Es decir, el coeficiente de determinación igual a 1 menos 0,16, 0,84. Y ya habríamos terminado. Respuesta correcta, la A. Importante, aquí hay gente que se suele quejar de que no nos ponen la fórmula de calcular rxy a partir del CVP. Bueno, hay que aprender a despejarlo, ¿vale? Son despejes básicos, lo que está negativo lo pasamos al otro lado positivo y viceversa, y elevamos al cuadrado, y lo mismo, negativo, pues lo cambiamos hacemos un intercambio. Si aprendéis a hacer todos estos despejes, pues yo creo que no tendríais ningún problema en calcularlo.
¿vale? Y luego, como siempre, fijaros bien, igual que nos pasaba con fiabilidad, después de hacer todo, fijaos bien si os piden el de determinación o el de validez, o a ver cuál os piden. Aquí, como nos pedían directamente el de determinación, pues pararíamos aquí, ¿vale? Y con esto hemos terminado ya los problemas de esta parte de coeficientes, que como veis son bastante sencillos, lo que pasa que hay que saber bien cada uno lo que significa y lo que nos piden y lo que nos dan en cada momento. Continuaremos con la siguiente parte. Vamos ya con el segundo tipo de ejercicios del tema 6. Esta vez lo que tendremos que hacer va a ser estimar la puntuación que obtendrá un sujeto en un criterio a partir de la puntuación que ha obtenido en un test. Se va a parecer mucho a la estimación del tema 4 con el modelo de regresión. Este es muy parecido. Allí estimábamos la puntuación verdadera y aquí estimaremos la puntuación en el criterio. Haremos tanto estimación puntual como estimación por intervalos. En el formulario lo tenéis en la página 34 o 36. De la 34 a la 36 está bastante desordenado, entonces, bueno, subrayar lo que más os interesa y, bueno, al final haciendo varios problemas, pues veréis cómo tenemos que hacerlo. Así que vamos a ir viendo ejemplos. Ejercicio número 1. Dice, la varianza y la media de las puntuaciones en un test son 16 y 20 respectivamente, mientras que en un criterio externo son 9 y 10 respectivamente. Si el coeficiente de determinación fue 0,81, ¿qué puntuación se puede pronosticar en el criterio a un sujeto con una puntuación de 24 en el test? ¿Vale? Lo que decíamos, vamos a estimar la puntuación que obtendría en el criterio sabiendo la puntuación en el test. Y vamos a ir poniendo todos los datos que nos dan primero. Recordar que todo el rato test es X y criterio es Y. Y a partir de aquí vamos poniendo todos los datos. La varianza y la media en un test. Varianza sabemos que es cuadrado, como es en el test, X. Y la media en el test han sido 16 y 20 respectivamente. Y en un criterio externo, la varianza y la media han sido 9 y 10 respectivamente. El coeficiente de determinación, sabemos que es Rx y cuadrado, fue de 0,81. ¿Qué puntuación se puede pronosticar en el criterio a un sujeto con una puntuación de 24 en el test? Eso va a ser la puntuación empírica en el test, 24. Bien, pues nos vamos a la página 34 y como no nos dice puntuación diferencial ni nada, nos referimos a puntuación directa. Y tenemos esta fórmula. Bueno, tiene dos partes, pero bueno, yo creo que esta es la más fácil. Pues vamos a ir poniendo todos los datos. Vamos a mirarlo primero, claro, necesitamos coeficiente de validez, no de determinación, y necesitamos las desviaciones típicas. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser eso, calcular a partir de la varianza la desviación típica, que sabemos que es la raíz. La raíz de 16, 4. La desviación de y, raíz de 9, 3. Y también necesitamos la raíz del coeficiente de determinación, que va a ser 0,9. ¿Vale? Y a partir de aquí ya aplicamos la fórmula, ahora sí. La puntuación estimada en el criterio va a ser 0,9 por 3 dividido entre 4 por la puntuación empírica, 24, menos la media de X, más, todo ello más la media de Y, que es 10. Esto la calculadora os lo hará todo seguido, si no hay que hacer esta parte primero y luego sumarle el 10, ¿vale? Y nos da 12,7. 12,7, con lo cual la opción correcta es la A. Este no tiene mayor problema. Vamos al siguiente problema. Problema número 2. Calcular la puntuación típica pronosticada en el criterio
típica esta vez, de un sujeto que ha obtenido en el test una puntuación diferencial de 5 puntos, sabiendo que el coeficiente de valor predictivo del test es 0,40 y la varianza obtenida es igual a 0,81. Bien, varias cosas. Nos piden la puntuación típica pronosticada, para lo cual nos vamos a la página 35 y la fórmula que tenemos que utilizar es esta, para puntuaciones típicas, el pronóstico en puntuaciones típicas. Pero el dato que nos dan no tiene por qué estar en puntuaciones típicas, de hecho está en diferencial. En el test ha obtenido una puntuación diferencial de 5 puntos. La puntuación diferencial es X minúscula, que es X mayúscula menos la media, como hemos hablado más de una vez. Nos dice que son 5 puntos. Todo esto es 5 puntos. Por otra parte, nos da ahora el coeficiente de valor predictivo, que es 0,40. Entonces, para aplicar esta fórmula necesitamos el coeficiente de validez, porque esto ya lo tendríamos, que es todo ello es 5 y, bueno, no he puesto, pero nos dicen que la varianza obtenida es 81, con lo cual la desviación típica es la raíz de 81, 9. Es decir, nos falta el coeficiente de validez. Esto es de los problemas del apartado anterior, de los de coeficientes. Hemos hecho alguno parecido. Tenemos por allí la fórmula de que ZVP es 1 menos raíz de 1 menos coeficiente de determinación. Vamos sustituyendo los datos y vamos a tener que calcular el coeficiente de determinación y después el de validez. Entonces, aplicando en esa fórmula, CVP 0,40. 0,40 igual a 1 menos raíz de 1 menos coeficiente de determinación. Esto hemos aprendido en el apartado anterior cómo calculábamos. Para despejar, este lo pasamos aquí y este para aquí. Intercambiamos. Y nos queda la raíz de 1 menos rx cuadrado igual a 1 menos 0,40. Hacemos esta cuenta, nos sigue quedando raíz de 1 menos rx cuadrado igual a 0,60. Y ahora, si recordáis, para quitar esta raíz, elevamos los dos miembros de la igualdad al cuadrado. De tal forma que esta raíz se nos va con ese cuadrado. Y podemos continuar. Un segundo, nos quedaría 1 menos coeficiente de determinación igual a 0,6 al cuadrado, que son 0,36. Y continuamos, como tiene negativo, hacemos el intercambio que ya lo hemos hecho varias veces. 1 menos 0,36 igual a coeficiente de determinación. Es decir, hacemos la cuenta, 1 menos 0,36 son 0,64, va a ser nuestro coeficiente de determinación. Pero necesitamos el de validez. Pues haremos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 0,64 nos da 0,8. Ahora sí que tenemos todo lo que necesitamos para ya calcular la puntuación típica pronosticada, que va a ser ZI' va a ser coeficiente de validez 0,8 por X menos media, que es la puntuación diferencial que hemos dicho antes, lo tenemos apuntado por ahí, que era 5. Todo esto era 5. Pues por 5 entre la desviación de X, que hemos dicho que era 9. Y haciendo toda la cuenta nos sale 0,44. 0,44, la opción correcta, por tanto, es la A. ¿Vale? Recapitulando, nos pueden pedir, igual que pasaba en el tema 4, puntuaciones típicas, pero nos dan la diferencial o viceversa. ¿Vale? Y luego este tenía el problema de
a partir del CVP, calcular el coeficiente de validez. Os dije en su momento también con los ejercicios anteriores que esta forma de despejarla pues hay que aprenderla, ¿vale? No tiene, cuando se hacen ya un par sale solo. A partir de ahí pues es solo aplicar la fórmula. Sí. Venga, vamos a por el siguiente. A ver. Ejercicio número 3. Dice, un test tiene un coeficiente de determinación de 0,36. La varianza del test es 9 y la media 15. La media del criterio es 5 y la varianza 16. Un sujeto obtiene en el test una puntuación empírica de 18 puntos y nos dan un nivel de confianza del 95%. Aquí ya van a empezar los intervalos de confianza. Nos pide en el primer paso calcular el valor del error máximo. Entonces, nos vamos a la página 34-35 o 36 ya y tenemos la fórmula para el error máximo. Vamos a ir primero poniendo los datos que nos han ido dando. Nos dice coeficiente de determinación Rx cuadrado 0,36. Como vamos a necesitar validez, vamos a ir haciendo ya las raíces. Nos da 0,6. La varianza del test X, 9. Y la media, 15. Vamos a necesitar también, como antes, la desviación. Cuidado, la desviación típica, que es la raíz de 9, 3. La media en el criterio es 5 y la varianza del criterio 16. Es decir, la desviación, raíz de 16, 4. Un sujeto obtiene en el test una puntuación empírica de 18 puntos. Voy a poner por aquí, eso es la X. Y con todos estos datos vamos calculando lo que nos hace falta. El error máximo es ZC por el error típico de estimación que se llama, que es esta SIX. Y esa SIX tiene esta fórmula. Por tanto, para calcular el error máximo, sabemos que ZC al 95% es 1,96. Ya lo hemos hecho varias veces en el tema 4. Habría que hacer, como es 0,95, habría que hacer 0,975, buscarlo dentro de la tabla y nos sale ZC. Por tanto, nos falta solo Z o SIX, que es la desviación de I, 4 por la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación directamente, 0,36. Y haciendo esta cuenta esto nos da 3,2. Por tanto, el error máximo es multiplicar estos dos. 1,96 multiplicado por 3,2, que nos da 6,27. Es decir, la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Y continuamos porque tiene otro apartado. Y ahora ya nos dice calcular entre qué valores se encontrará la puntuación empírica de dicho sujeto en el criterio. Ahora ya nos pide el intervalo tal cual. El intervalo de confianza es como todos los intervalos, es la puntuación estimada sumándole y restándole el error. ¿Vale? Esto aunque esta vez no lo ponen así, pero sabemos que es el error. Entonces, esta parte ya la hemos calculado. Era lo que nos ha salido antes, lo que hemos calculado antes, 6,27. ¿Vale? Vamos a poner por aquí que esto ya tenemos que es 6,27, con lo cual esta vez nos falta estimar la I'. Y para eso tenemos esta fórmula. He vuelto a poner aquí los datos, pero los teníamos arriba todos calculados sin raíz, o sea, después de hacer las raíces, así que vamos ya. I' igual a coeficiente de validez 0,6 por desviación de I entre desviación de X por la puntuación empírica menos la media de X y todo ello más la media de Y. Después de hacer todas las operaciones nos da 7,4.
Y ahora, como en todos los intervalos de confianza, haremos 7,4 menos el error máximo y 7,4 más el error máximo. Y nos sale 1,13 y 13,67. Es decir, la respuesta correcta es la A. Y esto es como se haría un intervalo de confianza por pasos. Primero hay que calcular primero no importa qué, hay que calcular tanto la estimación como el error máximo y sumarlos y restarlos. Siguiente problema. Se está haciendo un estudio acerca de las propiedades psicométricas de un nuevo test. Para ello se selecciona una muestra normativa a la que se aplica el test y los resultados fueron los siguientes. La desviación típica de las puntuaciones en el test es 4. La correlación entre las puntuaciones del test y las obtenidas en un criterio externo, 0,80. Y la varianza de las puntuaciones del criterio, 4. Y nos pide el intervalo confidencial en el que estará la puntuación diferencial esta vez, en el criterio de un sujeto que en el test obtuvo una puntuación diferencial también igual a 3. ¿Vale? Los dos diferencial, nos piden la diferencial y nos dan la diferencial. Entonces la fórmula en sí, el intervalo va a ser este. La puntuación estimada tiene esta fórmula y para el error necesitamos el error típico de estimación. Y vamos a seguir estos pasos. Primero vamos a hacer uno y luego vamos a hacer el otro. Vamos a poner primero los datos que nos han ido dando. La desviación típica de las puntuaciones en el test. Desviación típica sin cuadrado en el test. Es 4. La correlación R entre las puntuaciones del test y las obtenidas en el criterio. Coeficiente de validez. 0,80. Y la varianza de las puntuaciones en el criterio. Varianza en el criterio. 4. Voy a calcular ya la desviación, como siempre, haciendo la raíz. La raíz de 4, 2. Entonces, primer paso. Calculamos I', diferencial, I minúscula, igual a coeficiente de validez por desviación de I entre la de X por directamente la puntuación diferencial, que no he apuntado por aquí, que obtuvo una diferencial igual a 3, X minúscula igual a 3. Pues aquí por 3. Y prima nos da 1,2. ¿Vale? Y segundo, vamos a calcular el error típico de estimación. Desviación típica de I por raíz cuadrada de 1 menos 0,8 al cuadrado. Hacemos toda la cuenta y nos da también 1,2. Casualidades. Por otra parte, sabemos que para el error máximo necesitamos ZC. ZC sigue siendo el 95%, por tanto sigue siendo 1,96. Y ahora, bueno, podemos hacer esta multiplicación o hacerlo ya directo, tal y como nos pone ahí la fórmula. Es decir, haremos una parte restando I', 1,2 menos SIZ por 1,96. Primero la multiplicación y después la resta. Nos da menos 1,152. Y la otra parte sumando 1,2 más 1,2 por 1,96, que nos da 3,552 aproximadamente. Es decir, nuestro resultado menos 1,15, 3,55 es el B. Este sería nuestro intervalo de confianza. Para puntuaciones diferenciales, dándonos también una puntuación diferencial. Y continuamos con la siguiente pregunta.
Ahora nos pregunta, nos dice que calculemos el error típico de estimación en puntuaciones típicas del test respecto a ese criterio. El error típico de estimación, lo buscamos, en típicas tiene esta fórmula de aquí. ¿Vale? Teníamos antes, habíamos calculado o nos habían dado directamente la correlación, es decir, teníamos ya que RxY es 0,8. Por tanto, no nos queda más que sustituir. Sería la raíz de 1 menos 0,8 al cuadrado, que nos da 0,660. Es decir, la respuesta correcta es la A. Bien. Bueno, continuamos ahora con una serie de problemas que son un poquito más complicados, aparecen menos, son más peculiares, pero conviene también aprender a hacerlos, a resolverlos. Vamos con el número 5, que dice calcular el coeficiente de validez de un test sabiendo que al 95% de nivel de confianza se ha pronosticado que la puntuación típica de un sujeto en el criterio estará comprendida entre 0,50 y 1,25. Es decir, nos están dando el intervalo de confianza y lo que tenemos que calcular es la puntuación típica para después calcular el coeficiente de validez. Entonces, el intervalo de confianza para puntuaciones típicas es esta fórmula. Significa que a partir del valor de ZI', sumándole y restándole el error, sumándole y restándole nos va a dar el intervalo de confianza, con lo cual estos dos valores van a ser el límite inferior 0,50 y 1,25. Y tal y como vimos también en el tema 4 de fiabilidad, cuando nos dan el intervalo para calcular el error y para calcular el ZI', operamos de la siguiente forma. Vamos a calcular ZI', aunque realmente no nos hace falta, nos piden el coeficiente de validez, pero vamos a verlo cómo lo haríamos. ZI' está justamente en la mitad entre 0,50 y 1,25, está justo en el medio. Pues para calcularlo lo que tenemos que hacer es sumarlos, sumar 1,25 más 0,50 y dividir todo ello entre 2 y así nos da el punto medio y la puntuación típica que ha sido pronosticada. Nos da exactamente 0,875. Aunque vuelvo a decir, en este problema no nos hace falta, pero por si acaso, por si nos hiciera falta, se calcula así. Y ahora, para calcular el error, tenemos dos opciones. El error es lo que le sumamos y le restamos. Este es el error máximo. La opción más sencilla es restar estos dos números y dividir entre 2. ¿Vale? El error se calcula restando, esta vez restando los extremos y dividiendo todo ello entre 2. Estos suelen aparecer de vez en cuando y la gente se lía bastante y al final es bastante sencillo. Hay algún problema resuelto por un equipo docente que lo hacen muchísimo más complicado. Entonces es muchísimo mejor hacerlo así. Para la puntuación, para la estimación puntual, calculamos sumándolo y dividiendo entre 2 y el error es la amplitud del intervalo, restarlos y dividir entre 2. Nos da 0,375. Y ahora ya sí que vamos a poder calcular con ese error, vamos a calcular SZ y ZX y después vamos a calcular el coeficiente de validez. Entonces, a partir de aquí tenemos, según esta fórmula, el error máximo, el error es SZ y ZX por ZC. Sustituimos los datos que tenemos, 0,375 igual a SZ y ZX por ZC, que es 1,96, como ya sabemos. Y desde aquí calculamos el error típico. Como este 1,96 está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Es decir, nos queda 0,375 entre 1,96.
nos da 0,19. Y ahora nos iremos a esta fórmula y calcularemos ya el coeficiente de determinación y después el de validez. Esa fórmula decía que szy zx es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de determinación. Vamos sustituyendo el dato que tenemos, que es esta s. 0,19 igual a raíz de 1 menos rxy al cuadrado. Ahora hemos hecho varias veces, para quitar esta raíz cuadrada elevaremos al cuadrado los dos miembros de la igualdad, de tal forma que se nos va la raíz con el cuadrado. Y nos queda 0,19 al cuadrado, que es 0,037, igual a, ya sin raíz, 1 menos rxy al cuadrado. Como este es negativo, hacemos un intercambio, pasamos este hacia allá, izquierda, y este hacia la derecha. Y nos quedará rxy al cuadrado igual a 1 menos 0,037. Es decir, esto nos da 0,96. Y cuidado, ahora como siempre, este es el coeficiente de determinación, nos pedían validez. O sea que hay que hacer la raíz cuadrada, que no se os olvide, raíz de 0,96. Y ahora sí, esto nos da 0,98. Y esto es ya lo que nos pedían, 0,98. Vamos a buscar las opciones. Y 0,98 la tenemos aquí, es la opción C. La respuesta correcta es la C. Este problema, vuelvo a decir, una vez de que sabemos cómo se calculan el error o la puntuación, la estimación, pues no tenemos demasiado problema. Y esto no conviene aprenderlo porque sí que de vez en cuando cae algo así. El error es la resta del intervalo de los límites dividido entre 2. Vale. Continuamos. Problema número 6. Pregunta, ¿cuál sería la puntuación típica que le pronosticaremos en el criterio a un sujeto que hubiera obtenido en el test inicial una puntuación típica de 2,4, sabiendo que el error típico de estimación representa el 69% de la desviación de las puntuaciones en el criterio? Esta es la complicación que tiene este problema. Vale, nos piden otra vez la puntuación típica pronosticada, que la haremos con esta fórmula. Y nos dan la puntuación típica, nos dan puntuación típica 2,4. Como ya es la puntuación típica, con esto ya podremos calcularlo, pero nos falta el coeficiente de validez. Vamos, como hicimos en los problemas de porcentajes del tema 4 de fiabilidad, vamos a escribir lo que significa toda esta frase. Vamos a escribirla algebraicamente. Dice que el error típico de estimación es SIX. Representa, es igual al 69%, 0,69 de la desviación típica de las puntuaciones en el criterio. Desviación típica en el criterio. Esto es lo que nos está diciendo toda esa frase del porcentaje. Bueno, pues iremos a esta fórmula y de aquí calcularemos, despejaremos RXY. Sustituiremos en SIX, ponemos esta expresión. De tal forma que nos queda 0,69 por la desviación igual a desviación por raíz de 1 menos RXY al cuadrado. Y ahora, como queremos despejar desde aquí, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Este SI nos está molestando. Y como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Lo que multiplica sabemos que pasa dividiendo. Es decir, tendremos 0,69 SI, lo dividimos entre este SI. Igual a la raíz de 1 menos RXY al cuadrado. Y ahora, como están multiplicando y son iguales, se pueden simplificar.
de tal forma que nos queda solo 0,69 igual a raíz de 1 menos rxy al cuadrado. Esto era la dificultad que tenía este problema. A partir de aquí, una vez más, para quitar la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado los dos términos y continuamos desde aquí. Continuamos calculando 0,69 al cuadrado, que nos da 0,48, y todo esto que sabemos ya hacerlo de sobra, rxy al cuadrado. Hacemos el intercambio, nos queda rxy al cuadrado igual a, lo voy a hacer directamente, 1 menos 0,48, 0,52. Y como lo que necesito es el coeficiente de validez, haré la raíz cuadrada de 0,52. Que me da 0,78. Esto ya, como lo hemos hecho varias veces, yo creo que ya os saldrá. 0,78. Y ahora sí, nos vamos a la fórmula zi', que es lo que nos pedían, la puntuación típica estimada en el criterio. Es rxy 0,78 por la puntuación típica en el test, que era 2,4. Y nos da 1,73. Y esa ya es nuestra solución. 1,73 lo buscamos. La solución correcta es la B. 1,73. Bien, como veis también este tenía esta dificultad, pero bueno, si os acordáis de los problemas de porcentajes del tema 4, deberíamos poder sacarlo. Vamos con el siguiente problema. Bueno, el 7. Dice, en un test un sujeto obtiene una puntuación directa de 35 puntos. La media es de 25, la desviación típica es de 5 y el coeficiente de valor predictivo es 0,34. ¿Cuántas desviaciones típicas podremos pronosticar que se separará este sujeto de la media del criterio? ¿Cuántas puntuaciones típicas se separará? Bueno, este lo he apuntado justamente por esta frase que tiene. Parece algo extraño cuántas desviaciones típicas se separa de la media, pero supongo que esto lo tenéis que saber, que justamente es z, la puntuación típica, tanto de x como del criterio de cada uno, son las desviaciones, el número de desviaciones típicas que se separa de la media, con lo cual nos están preguntando zi', ¿vale? Pronosticar en el criterio las desviaciones típicas. Nos están preguntando zi', que una vez más, igual que en la fórmula anterior, será coeficiente de validez por zx. En este problema, bueno, tenemos que calcular varias cuestiones. Por una parte, bueno, esta fórmula también tenemos la otra forma, que es x menos la media entre la desviación. Y lo que nos faltaría sería rxy, para lo cual nos dan el coeficiente de valor predictivo. Vamos a ir, bueno, esto lo hicimos en su momento, pero bueno, vamos a calcularlo una vez más. ¿Vale? Nos dan el coeficiente de valor predictivo. Pues de la fórmula nos quedará así. Recordad cómo calculábamos esto. Pasamos toda la raíz hacia la izquierda y el 0,34 hacia la derecha. Nos queda 1 menos rxy al cuadrado igual a 1 menos 0,34. Voy a ir un poquito rápido. Para quitar la raíz, elevamos al cuadrado los dos miembros de la igualdad. Y se nos va la raíz con el cuadrado. Nos queda aquí solo esto y 1 menos 0,34 al cuadrado queda 0,44. Hacemos otro intercambio y nos sale rxy cuadrado igual a 1 menos 0,44, que son 0,56. Y como nos hace falta el coeficiente de validez, hacemos la raíz cuadrada de 0,56, que nos da 0,75. ¿Vale? Recordar, esto lo hemos hecho alguna otra vez, bueno, está bien repasarlo.
Y ahora ya nos vamos a la fórmula para calcular ZI', coeficiente de validez por puntuación directa, que nos decían que era 35 puntos. La media 25 y la desviación 5. Sustituimos todo aquí. 35 menos la media entre la desviación. Perdón, la desviación es 5 entre la desviación. Y calculando esto nos da 10 entre 5, 2 por 0,75, 1,50. 1,5. O sea que respuesta correcta es la A y ya lo tendríamos. Venga, vamos a por otro más. Continuamos. 8. Suponiendo que dos test X e Y son paralelos, que la media de X es igual a 5 y el coeficiente de validez es 0,64, ¿qué puntuación estimada obtendría en el test Y un sujeto que en el test X haya obtenido una nota de 7? Bueno, aquí hay que irse hasta el tema 4 a condiciones de paralelismo. Es un poco curioso este problema, pero bueno, claro, un examen no tiene por qué ser solo de un tema concreto. Entonces, en las condiciones de paralelismo, en la página 10 nos dice que cuando dos test son paralelos se cumplen varias cosas, pero entre ellas que las medias son iguales y las varianzas también, con lo cual las desviaciones típicas también. Y esto es lo fundamental. A partir de aquí vamos poniendo los datos. Nos dice media de X igual a 5. Y coeficiente de validez igual a 0,64. Aparte nos dice que en el test X el sujeto ha obtenido una nota de 7, esa es la puntuación empírica. Bueno, tenemos la fórmula de estimación que hemos utilizado en varias ocasiones, pero necesitamos la media de Y y las dos desviaciones. Bueno, la media de Y, por esta condición de paralelismo, es también 5. Y no nos dan las desviaciones, pero sabemos que son iguales. Con esto ya vamos a poder calcularlo. Veréis cómo. Vamos a ir aplicando la fórmula. Nos queda Y' igual a coeficiente de validez 0,64 por SI entre SX. Pues por ejemplo, en vez de SI, como son iguales, SI es SX. Puedo poner SX, SX. Y continúo por X, puntuación empírica 7, menos la media 5, más la media de Y 5. Y como son iguales y están multiplicando y dividiendo, se nos simplifican. Ahí está un poco el truco, que hay gente que dice, uy, me faltan datos. Bueno, cuando penséis que os faltan datos, después de leerlo bien, ir poniendo los datos que tengáis. E intentar que se simplifique, porque es muy raro que les haya olvidado algún dato. Entonces, tiene que ser que algo se tiene que simplificar seguramente. Y ya está. Aquí ya calculamos y nos da exactamente 6,28. Es decir, la respuesta correcta es la A. Así que estas condiciones de paralelismo, que son medio teóricas también, desde el tema 4, son importantes. Bien, y vamos a continuar con creo que es el último problema de toda esta tanda. O bueno, no, creo que nos queda otro. Bueno, el problema número 9. Dice, la pendiente de la recta de regresión de las puntuaciones directas de un test Y, criterio, sobre otro test X es igual a 0,60. La varianza de las puntuaciones de Y es igual a 9. La varianza de las puntuaciones de X es igual a 4. Dados estos datos, la puntuación típica que pronosticaremos en Y a un sujeto que en X ha obtenido una puntuación típica igual a 0,5 es, bueno, aquí un montón de datos. Primero he puesto
lo que nos piden. Aquí tenemos lo que nos piden. Nos piden la puntuación típica pronosticada y nos dan la puntuación típica de X. Vamos por otra parte, vamos a apuntar los datos que nos dan. La pendiente de la recta de regresión. Aquí está la dificultad. He puesto también la recta de regresión de puntuaciones directas, nos lo dice. Si recordáis, tenemos que recordar lo que es una recta de regresión. La pendiente de la recta de regresión es siempre el coeficiente de X, lo que acompaña a la X en la fórmula de regresión. Es decir, en nuestro caso, en este tipo de estimación, todo esto es la pendiente de la recta de regresión, lo que acompaña a la X, el coeficiente de X. Esta es la pendiente de la recta de regresión. Es decir, nos están dando todo ese dato. Todo esto es igual a 0,6. Continuamos mirando qué más datos nos dan. Nos dicen la varianza de las puntuaciones en I. La varianza de las puntuaciones es en I SI cuadrado. Es igual a 9. Calculamos directamente la desviación, 3. La varianza en X igual a 4. Desviación igual a 2. Hago todo esto porque desde aquí ya vamos a poder calcular el coeficiente de validez, que es lo que vamos a necesitar, es lo único que nos falta en esta fórmula. Vamos a poner los datos en esta de aquí. RXI por SI 3 entre SX2 igual a 0,6. Y para despejar ese RXI nos molestan estos dos números. El 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Así es como se despeja todo. Es decir, 0,6 por 2 entre 3. Ese va a ser nuestro coeficiente de fiabilidad, que nos sale 0,4. Esta era un poco la dificultad. Ahora ya nos han dicho que la puntuación típica en X era 0,5, así que ya podemos directamente aplicar esta fórmula y nos da el resultado, que es 0,2. Y lo tenemos aquí. Respuesta correcta, la A. ¿Vale? Importante el concepto de pendiente. Esto aparece bastantes veces, tanto en regresión, en la fiabilidad, como también en estos problemas de regresión. Y acordaros, la pendiente es el coeficiente de X. Muy bien, pues ahora sí, vamos ya con el siguiente problema, que este sí que es el último, quiero decir. Bien, dice, la ecuación de regresión en puntuaciones típicas utilizada para pronosticar las puntuaciones en un criterio a partir de un test es, y nos dan esta expresión. Sabiendo que la media de las puntuaciones obtenidas en el criterio I es 4 y su desviación típica es 2, el error de estimación en puntuaciones directas de un sujeto que tanto en el test como en el criterio obtuvo una puntuación directa de 7 es igual a... Bueno, creo que hasta ahora no nos había salido el concepto de error de estimación. Tenéis en el formulario en la página 35, pone tal cual el título, error de estimación es I menos I'. Bueno, I es la puntuación en el criterio real y I' es la estimación. Vamos a poner los datos, como hacemos siempre. Primero, de esa expresión, 0,90 x menos 5 entre 1. Si recordáis la fórmula de z y', ha salido ya varias veces en todos estos problemas. Esto, 0,90, es RXY. Este término es la media y esta es la desviación típica del test.
¿vale? Si hacéis analogía entre las fórmulas que hemos utilizado para desviaciones típicas, para puntuaciones típicas, tenemos todos estos datos. Y ahora continuamos con el resto que nos dan. La media de las puntuaciones en el criterio I, la media de I, es 4 y su desviación típica es 2. Más datos que nos dan. Un sujeto que tanto en el test como en el criterio obtuvo una puntuación directa de 7. En el test obtuvo un 7 y en el criterio, en I, también obtuvo un 7. Esta es I, esta es esta I. ¿Vale? Muchas veces no la solemos saber, por eso estimamos I' y demás, pero aquí ya nos dicen cuál es I. Entonces solo nos falta calcular I'. Como luego ya nos habla de puntuaciones directas, la fórmula es como siempre esta y ya tenemos todos los datos. RXI 0,90 por SI 2 entre 1 por X, que es 7, menos la media, más la media de I, que es 4. Y calculando todo esto nos da 7,6. Esto es I'. Y por último, calculamos el error I, que es 7, menos 7,6, que nos da menos 0,6. Y esta ya es nuestra solución. Menos 0,6, el resultado correcto es la A. ¿Vale? Quedaros con el nuevo concepto de error de estimación. Bueno, y con esto ya habríamos terminado ya con este segundo bloque de problemas del tema 6. Son de los más importantes, son muy importantes, caen bastante y hay que aprenderlos bien. Si no los habéis entendido, los volvéis a repasar y ya sabéis, si tenéis alguna consulta o alguna duda, me lo preguntáis. Y ahora sí, ya vamos con el tercer bloque de problemas. Y vamos ya con el último bloque de problemas de este tema 6, que es el de cálculo. De este bloque solo vamos a hacer un par de problemas, porque en un montón de años solo ha caído un par de veces. Pero bueno, para que tengamos un par de ejemplos, por si acaso. Vamos con el primer problema. Dice así: para comprobar si un test de aptitud espacial X se puede utilizar en la selección de diseñadores gráficos, se lleva a cabo un estudio de validación referido al criterio. Para ello se selecciona algún indicador del criterio Y, una muestra de la población de estudio a la que se aplica el test de 10 sujetos, una muestra de 10 sujetos, y se obtienen los datos siguientes. Y nos da una serie de sumatorios, sumatorio de X, de Y, cuadrados y X por Y. Nos pide el coeficiente de valor predictivo del test será, bueno, tenemos aquí la fórmula del coeficiente de valor predictivo que la hemos utilizado un montón de veces, pero esta vez tenemos que calcular el coeficiente de validez y esta es la diferencia que tiene. Tenemos en la página 32 esta fórmula que es la del coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Y es lo que tenemos que aplicar. N mayúscula es el número de sujetos, que nos dicen que es 10. Y a partir de ahí vamos poniendo todos los datos en esta fórmula. De tal forma que tenemos RXY igual a N10 por sumatorio de X por Y, 482, menos sumatorio de X, 70, por sumatorio de Y, 52. Y todo ello dividido entre la raíz cuadrada de lo siguiente. Vamos a poner aquí un paréntesis y va a ser 10 por el sumatorio de todos los cuadrados, 720, menos ahora el sumatorio de X, que es 70, al cuadrado. Cerramos paréntesis y abrimos otro. Aquí dentro, aquí no nos hace falta poner, pero si queréis poner ahí el paréntesis, luego hay que cerrar uno y abrir otro. Y lo mismo, 10 por el sumatorio de los cuadrados de Y, 344, menos el sumatorio de Y, 52 al cuadrado. Y ahora cerramos el paréntesis. Todo esto
cuidado con la calculadora, si ponéis así los paréntesis no vais a tener ningún problema. Y hacemos toda la cuenta y nos sale 0,91. Cuidado que nos pedían el coeficiente de valor predictivo y el 0,91 lo han puesto como opción. Así que sí, lo que siempre os digo, cuando calculáis algo, a veces se os olvida lo que nos piden. Así que siempre hay que subrayar bien y hay que preguntarse, ¿qué nos pedían ahora? El coeficiente de valor predictivo. Entonces no tenemos más que sustituir coeficiente de valor predictivo igual a 1 menos la raíz de 1 menos 0,91 al cuadrado. Y eso sí, nos da 0,58, me da a mí, pues 0,59 como opción. ¿Vale? Esto era la dificultad que tenía, que tampoco es, si sabéis calcular el coeficiente de correlación de esta forma, pues es sustituir los números y tener un poquito de cuidado. Y vamos con el siguiente problema. ¿Qué dice? En la tabla adjunta se presentan las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos en un test de aptitud numérica, así como la puntuación alcanzada en el examen de matemáticas al final del curso. Y nos dan toda esta tabla. Ítem 1, 2, 3, 4, 5 y calificación, la nota de matemáticas. Y nos pregunta, ¿se puede considerar la prueba de aptitud un buen predictor de las calificaciones en matemáticas? Esto aquí se entiende bien para qué sirve lo del test y el criterio. El test es todo este examen y el criterio ha sido la puntuación final. Entonces, bueno, nos dan unas opciones, no porque el coeficiente de valor predictivo es 0,76, sí porque entre el test y el criterio hay una varianza del 76%, sí porque el coeficiente de alienación es 0,24. Lo que vamos a hacer va a ser calcular el coeficiente de validez y el de determinación y si hace falta pues el valor predictivo y el de alienación. Vamos viendo. Entonces, igual que en el apartado anterior, tenemos que aplicar la misma fórmula que en el ejercicio anterior. Toda esta fórmula del coeficiente de correlación. Pero claro, ¿qué es X y qué es Y? He puesto una nueva tabla en la que he dejado aquí un hueco y aquí yo creo que es donde está un poco el kit de esta cuestión. Aquí va a ir la X y la calificación final va a ser la Y. ¿Cómo calculamos X? Pues la puntuación que ha obtenido cada sujeto. El sujeto 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 0. Ha obtenido 4 puntos. Vamos sumando por filas. Cada sujeto lo que ha obtenido. El sujeto 2 ha acertado 3. El 3 ha acertado los 5, ha obtenido un 5. El 4, un 1. El 5, 4 y el 6, 2. Y ahora ya con esta X e Y tenemos dos opciones. Una, aplicar la fórmula, para lo cual tenemos que hacer toda la tabla de la X cuadrado, X por Y cuadrado, o yo aconsejo, como siempre, utilizar la calculadora, el modo de regresión, que todas las calculadoras, incluso la FX350, creo que es la Casio, que es una de las más básicas, tiene un modo sencillo de calcular regresiones y a la vez de regresión además nos calcula las varianzas, las medias y todo. Yo os aconsejo que os miréis algún tutorial, tengo yo también algún vídeo de la FX350 para ver cómo se calcula, y todo el resto de calculadoras son más sencillas todavía. Se ponen en una tabla la parte de la X, la parte de la Y y va todo directo. Si no lo hacéis así, bueno, tendríamos que poner aquí, hacer toda esta tabla. Pondríamos la X 4, 3, 5, etcétera, la Y 7, 8, 8, haríamos la tabla de los cuadrados, X al cuadrado, 25, 49, 64, etcétera, y el producto 28, 24, 5 por 8, 40. No lo voy a hacer. Ya sé que hay gente que se apaña mejor haciéndolo, pero los que se apañan mejor es porque lo saben hacer. Así que os dejo ya que a los que lo hagáis a vuestro aire. Luego ya aplicaríais la fórmula y ya está. Yo lo he hecho directamente con la calculadora
y me ahorro mucho trabajo. Y me ha salido que el coeficiente de validez me da 0,87. Pero una vez más, ahora tenemos que mirar lo que nos preguntan, no hemos respondido. Nos hablan de valor predictivo, varianza común, o sea que, y coeficiente de alienación. Todos van con el coeficiente de determinación. Es decir, vamos a calcular Rxy cuadrado. Vamos a hacer 0,87 al cuadrado. Y 0,87 al cuadrado nos da 0,76. Con esto podríamos calcular, por probar, podríamos calcular el CVP, por ejemplo, o el coeficiente de alienación, porque nos hablan de ambos. Podemos calcular el coeficiente de alienación haciendo esta cuenta, o el de valor predictivo, que es el contrario. ¿Vale? Pero esto ya nos dice algo, 0,76 de coeficiente de determinación. Si recordáis, tenéis que recordar el coeficiente de determinación en porcentaje es la varianza común o asociada. Eso es directamente la definición que vimos del coeficiente de determinación. Y nos acaba de salir 0,76, es decir, sí que implica un 76% de varianza común o asociada. Así que ya tenemos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. Si os queda todavía la duda, siempre podéis sustituir lo que estábamos haciendo aquí y calcular tanto el coeficiente de alienación como el de valor predictivo, y veréis que no es ninguna de estas opciones. Así que ya nos quedamos con la respuesta B. Y para terminar, continuamos con el mismo problema, pero nos preguntan otra cuestión. Esta vez nos preguntan, seguimos en la misma tabla y todo, y nos dicen: el error de estimación en el criterio del sujeto que en el test obtuvo una puntuación de 5 fue... Hemos visto hace nada también la fórmula de error de estimación, que era I menos la pronosticada, menos la estimada. Entonces aquí tenemos dos problemas. Tenemos que calcular, por una parte, la pronosticada o la estimada para calcular I'. Pero también tenemos que saber cuál es I. Entonces, nos dice que en el test obtuvo una puntuación de 5. O sea que X es 5. Bueno, he vuelto a copiar la tabla, lo que habíamos calculado de las X es 4, 3, 5, 1, 4, 2, con sus respectivas calificaciones de criterio I. Pues vamos a buscar aquí quién obtuvo 5, que fue este, y que I tiene asociada, que es 8. Es decir, en el criterio, esta persona que sacó 5 en el test obtuvo un 8. Y así ya tenemos esta parte. Y solo ya nos faltará la pronosticada o la estimada, para lo cual tenemos que hacer, como siempre, toda esta fórmula. Tenemos RXY, ya lo tenemos. Nos faltan las desviaciones típicas. Lo mismo, vuelvo a decir lo mismo que en el apartado anterior. La calculadora, a la vez que nos da el coeficiente de regresión o de correlación, también nos da directamente las varianzas y las desviaciones típicas. Si no, tendríais que también aprender, calcularlas con la suma de los cuadrados entre la suma de x al cuadrado, etc. Yo lo he hecho con la calculadora y, bueno, he obtenido SX 1,34 y SY 1,5. La R la teníamos por aquí arriba, 0,87, si recordáis. Y ahora ya pues calcularemos la I', sustituyendo todo, 0,87 por SI 1,5 entre SX 1,34 por puntuación en X empírica 5 menos la media de X, que también me lo ha dado la calculadora,
la media de x me ha salido 3,17. Pues menos 3,17 más la media de y, que todo pulsando un par de botones nos ha salido todo ya. 6,5 más 6,5. ¿Vale? Y después de hacer toda esta operación, nos sale ya la y estimada, que me da un total de 8,27. Toda esta cuenta nos da 8,27. Y ahora ya podemos calcular lo que nos pedían, que era el error de estimación. Y del criterio 8 menos y pronosticada o estimada, 8,27. 8 menos 8,27 menos 0,27. Que aquí parece que lo han redondeado bastante, pero bueno, no hay duda entre estas tres opciones, pues la opción más cercana es la C y la opción correcta es la C. Bueno, y con esto ya damos por concluido el tema 6. Ha sido un tema también bastante extenso y bastante importante. Recordar los puntos que hemos visto, los problemas de coeficientes, los de estimación, que son los más importantes sin duda, y los de cálculo. Repasad bien, como os he dicho, los problemas de estimación, sobre todo los basados en el método de regresión. Y con esto ya terminamos. Nos vemos en el tema 7. Hasta luego, agur.